verdad como está en Jesús. Efesios 4, 20 y 21. Y en el texto los exhorta a despojarse a respecto de la anterior manera de conversar, del viejo hombre, que es corrupto conforme a las pasiones engañosas. Ellos andaban anteriormente en los mismos caminos que los demás gentiles, pues ellos eran paganos como ellos, y se entregaban a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza como ellos. Ellos por naturaleza eran tan corruptos como ellos. El hombre entero, antes de la conversión, estaba totalmente corrompido, y por eso él llama a esas corrupciones el viejo hombre, porque ahora eran nueva creación, las cosas pasadas habiendo sido eliminadas. Eran corruptos conforme a las mismas pasiones en las que los demás gentiles andaban, las mismas pasiones engañosas que de la misma manera engañaban y entenebrecían sus entendimientos y cegaban sus ojos y conciencia cauterizada. Doctrina. Las pasiones de los hombres son de una naturaleza engañosa. Tienden sumamente a cegar y a guiar a errores y engaños. Y mostraré qué tendencia tienen para engañar a los hombres en 5 respectos. Primero, cómo tienden a engañar a los hombres en doctrina. Segundo, sobre el deber. Tercero, sobre sus intereses. Cuarto, sobre sus cualificaciones. Y quinto, sobre sus estados. Primero, las pasiones de los hombres tienden muchísimo a engañarlos y guiarlos a errores en doctrina, puesto que tienden enormemente a corromper los principios de sus opiniones de juicio relacionados con las doctrinas. Esa ceguera y el engaño que hay en el mundo sobre la doctrina y principios de la religión, ¿de dónde surgen sino de las pasiones de los hombres? Las pasiones de los hombres tienden sumamente a engañar juicios con respecto a la doctrina de la religión, y eso por esta razón, porque la doctrina de la religión no es conforme a las pasiones de los hombres, sino contraria a ellas. Son doctrinas santas. Las doctrinas del cristianismo son doctrinas conforme a la piedad. 1 Timoteo 6:3. Son muy contrarias a las naturalezas corruptas de los hombres, y por eso las pasiones de los hombres perjudican sus mentes contra ellas. Las pasiones de los hombres tienen una tendencia a engañarlos con respecto a la doctrina en 2 aspectos, a saber, primero, puesto que tienen una tendencia a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, y segundo, tienen una tendencia a hacer que abracen doctrinas falsas. Primero, las pasiones de los hombres tienen una tendencia a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, por ser contraria a las pasiones de los hombres. Sus pasiones les perjudican. Los hombres no son atrevidos a creer en esas cosas que son contrarias a sus disposiciones o inclinaciones. Las pasiones de los hombres tienen una tendencia a hacer que descrean la doctrina de la palabra de Dios, puesto que algunas de estas doctrinas son contrarias a sus orgullos y otras a sus sensualidades. Primero, el orgullo de los hombres los perjudica contra la doctrina de la palabra de Dios. Primero, porque algunas de estas doctrinas son muy misteriosas, y por eso creer en ellas es molesto a ese engreimiento orgulloso que el hombre tiene de su propia razón. Los hombres naturalmente no son sensibles de lo ciego que son, de lo poco que saben, de lo superficial que son sus comprensiones, de cuánto sus conocimientos carecen del conocimiento de Dios. La corrupción de la naturaleza se muestra mucho en ese engreimiento que los hombres son aptos a tener de sus propias sabidurías. Es apta para establecer su sabiduría por la sabiduría suprema, a no estar sometida a ninguna guía de sabiduría superior. Va contra la disposición del corazón orgulloso del hombre, de someter su razón a la guía de las instrucciones de Dios. Eso era un ingrediente en el primer pecado que cometió, a saber, una afección desordenada de su propio conocimiento. Fue un afecto de conocer tanto cuanto Dios.
fueron seducidos por esa tentación de que serán como dioses, conociendo el bien y el mal, y el hombre, desde ese momento, ha mostrado la misma disposición que hay en el corazón de cada hombre naturalmente. De ahí es porque los hombres son tardíos en dar sus asentimientos a esas doctrinas de la palabra de Dios que no las pueden comprender. Implica, puesto que le dan mucha importancia a un reconocimiento de la insistencia de sus propias razones, creer en esas cosas que están por encima de sus razones. Tal doctrina como la de la Trinidad, 3 personas y un Dios. Es un misterio que no podemos entender, tal doctrina de la encarnación de Cristo, de las 2 naturalezas, Dios y hombre, y aún solo una persona. Tal doctrina es la doctrina del pecado original. Hay muchas cosas relativas a esto y a la caída del hombre, y a la alianza que Dios hizo con el hombre, que no podemos entender. Y así hay muchas cosas sobre los decretos de Dios que están por encima del alcance de nuestra razón. Es contrario al orgullo y engreimiento de los hombres, de sus propias razones, dar su asentimiento a estas doctrinas, a confesar que Dios es mucho más sabio que ellos, a fin de dar su completo asentimiento a esas cosas, solo por la simple palabra de Dios, cuando hay cosas que no pueden penetrar. Hay muchas doctrinas de la palabra de Dios contrarias a esa disposición orgullosa que el hombre tiene para establecerse. El orgullo del hombre se muestra en su disposición a exaltarse en el lugar de Dios, a poner su sabiduría como igual con la de Dios, y también a asumir ese derecho y dominio que sólo le pertenece a Dios.